Paola, los indígenas. A mí me sorprendió ayer ver una cantidad gigantesca de críticas a indígenas que llegaron a Bogotá para participar de las manifestaciones de respaldo al presidente y al gobierno. ¿Por qué? Porque es como si entonces no se pudiera dar una movilidad de ciudadanos por el país. Y uno entiende, por supuesto, que surjan suspicacias sobre ¿y quién les paga? O por qué entonces se desplazan en lugar de hacer las protestas en su territorio. Pero igualmente, como colombianos que somos, no podemos seguir pensando que entonces las ciudades son únicamente de quienes allí habitan, o que los indígenas no pueden estar compartiendo con nosotros en las ciudades. En fin, no sé, son reflexiones que uno debería hacer en medio de una democracia, Paola, pero sí, sin duda ayer sí quedó en evidencia que algunos el talante democrático lo tienen pues de pronto como una bandera que agitan a veces y a veces se les olvida. Sí, Juan Pablo, pues muchas críticas precisamente por la llegada de casi 70 chivas con miembros de la minga indígena que pues arribaron aquí a la ciudad de Bogotá para participar en esa gran marcha que el gobierno la denominó por la paz o la marcha por la vida, y que pues buscaba o que pretendía manifestar un respaldo justamente a esta administración actual. Fueron más de 15,000 indígenas que llegaron a la capital colombiana y pues como usted lo decía, pues muchas críticas recibieron, incluso también hay quienes dijeron que a los indígenas les habían pagado por haber llegado aquí a Bogotá y que los estaban instrumentalizando. Pues bien, ellos se conectan a esta hora con nosotros aquí en Sigue la W para responder a todas esas críticas y sobre todo para aclarar pues que ellos son también colombianos y tienen todo el derecho, el legítimo derecho a participar en una marcha y que por eso lo hicieron. Está con nosotros a esta hora Joe Sauca, él es el consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, es decir, el líder de este movimiento, de esta organización. Lo saludamos a esta hora, consejero, gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. Y bueno, cuéntenos usted qué nos puede aclarar sobre todo lo que se dijo ayer frente a la participación de ustedes en esta marcha. Bueno, Paola, saludarla a usted, a su compañero, a la W, a quienes nos escuchan en esta hora, agradecerles por el espacio y básicamente es ratificar y decir lo que hace bastante rato nosotros venimos manifestando. La minga es un proceso social, un proceso autónomo, un proceso político de construcción, de trabajo en muchas direcciones, en fortalecimiento de sociedad, y que de algún modo, como ustedes lo han podido apreciar en diferentes momentos de los periodos anteriores de otros gobiernos, y pues no es la excepción de que la minga se movilice de manera autónoma a diferentes partes del país, y en especial por los últimos tiempos hacia Bogotá, porque la minga es una expresión de que se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Y creo que pues nosotros hemos avanzado en el tema de poder hacerlo con la voluntad de las comunidades, quienes se desplazan con comida desde los territorios, con la economía que se hace desde el nivel interno, y no es precisamente el narcotráfico como lo manifiestan mucho, o que estamos auspiciados por los grupos armados. Ahora salieron ya es que es el gobierno el que nos moviliza a nosotros. Creo que es rechazable todo este tipo de situaciones que hoy se dan, e inclusive algunos periodistas diciendo que somos borregos detrás de un gobierno. Yo creo que eso es discriminatorio y que finalmente no genera el respeto que merecemos todos los procesos, porque la minga suroccidente no solamente es indígena, es campesina, es afro, es sindicalista, y desde muchas expresiones pues nos hemos venido juntando para movilizarnos con propuestas políticas en visión de país. Señor consejero mayor del CRIC, sin embargo, pues también se dijo previo a la realización de estas marchas, pues que ustedes para llegar aquí a Bogotá, en estas 70 chivas en las que llegaron, pues necesitaban contar con unos recursos y que además pues fueron instrumentalizados, es decir, el gobierno los convenció, les pidió que vinieran a cambio de algo. Mira, hay que dejarle muy claro primeramente al país es que nosotros, y no lo vamos a negar, nos dimos una pelea muy fuerte en el departamento del Cauca
para elegir a este gobierno. El Cauca colocó más de 500,000 de votos para que este gobierno fuese elegido en cabeza del señor presidente Gustavo Petro. A nosotros nadie nos ha instrumentalizado, nosotros tenemos nuestro propio criterio y nuestro propio carácter. Y algo que es claro es que siempre hemos dicho, la movilización es un derecho fundamental y no renunciaremos a ella, así como ante ningún gobierno de derecha o izquierda renunciaremos a nuestros principios, a nuestros derechos constitucionales, a nuestros derechos ancestrales, y que de algún modo en el momento en que haya que expresarlo, decirle al gobierno públicamente y respetuosamente que hay cosas que se está equivocando, lo haremos también. Entonces, creo que la Minga es independiente de muchos sesgos políticos, ideológicos, y que cree que se identifica con este gobierno y se encuentra con unos puntos estructurales que se requieren para los cambios de sociedad, pero sobre todo para avanzar con los derechos de los pueblos indígenas, que no son recursos, que son políticas prácticamente para la vida, lo que van a permitir avanzar hacia el gobierno propio y la consolidación de los procesos autónomos que hemos trabajado como pueblos indígenas. Consejero Joe Sauca, dentro de muchos mensajes que uno vio en las últimas horas y circularon a granel, algunos respaldando a la presencia de los grupos indígenas, otros rechazando la presencia de indígenas en Bogotá en medio de estas manifestaciones, yo quiero leerle uno que calificaba a la manifestación como una automarcha, es decir, una marcha promovida por el gobierno. Y luego decían lo siguiente: ¿por qué los indígenas que no cotizan a salud, no cotizan a pensión, exigen que se apruebe una reforma a la salud y una reforma pensional? Detengámonos en eso. ¿Qué tan cierto son estos puntos que señala esta cadena o esta publicación que circuló a través de redes sociales, WhatsApp, en fin? Y es que ustedes ni cotizan para salud ni cotizan para pensión, pero sí están moviéndose en pro de estas reformas. Mira, yo creo que hay medios y hay una gran parte de la sociedad que debe entender que los indígenas no vivimos en un mundo atrasado. El movimiento indígena había crecido en muchos horizontes, sus mismas estructuras, sus sistemas hacen parte del modelo de contratación. Y en el tema de salud, en el caso mío, yo soy consejero, pero de algún modo tengo que pagar lo que compete a salud y todos estos temas porque estamos en un ejercicio de modelo constitucional establecido, y que esa ha sido una parte de las discusiones no para que todo sea gratis ni mucho menos, sino cómo se regula para el caso de los pueblos indígenas, que por algo somos diferentes. Entonces creo que hay una visión equivocada de que somos los perezosos, los haraganes, y yo en lo particular desde el ejercicio propio te puedo decir, nosotros somos productores, leche, papa, fresa, plantas medicinales, somos actores de la economía, porque de algún modo todo lo que cultivamos hoy, que se da en el campo y en la tierra, hace parte de ese ejercicio de la economía. Muchos de nuestros hijos que hoy estudian en las universidades y de los que tienen en sus comunidades, van a las ciudades, arriendan, tienen que arrendar, generan economía, pagan impuestos. O sea, yo creo que esa es una visión equivocada de pensar que el indígena es el que vive en el atraso y que vive en otras condiciones que básicamente no son así. La idea es que nosotros podamos avanzar en términos de la vida, del territorio, de la economía propia, y que sigamos haciendo ese trabajo de fortalecer la economía circular para fortalecer procesos. Yo creo que es una discusión a largo tiempo. Pero fíjese, consejero, que es importante también abrir esta conversación para ayudar a derribar mitos, confirmarlos si es el caso, pero sobre todo para podernos ver nosotros mismos los colombianos entre nosotros a los ojos, porque claro, hay quienes ven a los indígenas y dicen, no, esa gente allá en el Cauca, pero pues finalmente estamos compartiendo territorio y constitución y deberes ante un Estado. Entonces yo quiero que puntualicemos. Usted, por ejemplo, la gente que lo rodea, ¿son cotizantes al sistema de salud o no? No, porque tenemos estructura. Ustedes, dentro de esa estructura, tienen contratos laborales, entonces por ende también tienen las obligaciones que tiene un empleador común y corriente en cualquier ciudad, en Medellín, en Barranquilla, en Montería.
Así es, porque el gobierno propio se ha ido fortaleciendo a base de sus sistemas. Sus sistemas tienen trabajadores, o para el caso nuestro, como lo llamamos, dinamizadores, y todos están bajo el ejercicio de la parte de poder aportar a la salud y todos estos temas. En esa medida ustedes, como personas que son quienes contratan a terceros en algunas ocasiones, ¿les preocupa algunos de los elementos de la reforma laboral, por ejemplo, que puedan generarle mayores costos a ustedes como empleadores? Claro, por eso estamos en una apuesta de trabajar, nosotros le llamamos la política de relacionamiento de los dinamizadores con la organización, con sus territorios, que en este caso son las autoridades indígenas que también contratan, y con las zonas que son las que agrupan las autoridades en el Cauca. O sea, este no es un tema ajeno, y la política laboral de relacionamiento de dinamizadores es la política laboral diferencial para el movimiento indígena. Dice, consejero mayor, que en el Cauca impulsaron la campaña del presidente Gustavo Petro, que hoy pues está en el gobierno, y que si en algún momento el gobierno llega a cometer errores, pues ustedes también van a estar ahí poniéndole la lupa a eso. Pero específicamente frente a la manifestación de ayer, al respaldo que ustedes mostraron, a la presencia de la minga indígena, de más de 15.000 indígenas aquí en Bogotá, específicamente sobre eso, ¿por qué vinieron? ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Ustedes están viendo que no están dejando gobernar al presidente Gustavo Petro, o que el Congreso les está cerrando la puerta a estas reformas? ¿Qué es lo que ustedes querían ayer decir, o cuál era el mensaje que querían manifestar cuando llegaron aquí a Bogotá? Si me lo permites, planteamos 5 puntos estructurales. El primero, la vida. Y sobre la vida, cómo logramos trabajar un acuerdo de sociedad y con los actores de la violencia para dejar de matarnos en el territorio colombiano. El segundo elemento tiene que ver con el territorio, sus fundamentos, lo ambiental, las garantías jurídicas para quienes hoy somos indígenas y tenemos los títulos coloniales, títulos republicanos, y cómo alrededor de ese escenario potencializamos un tercer elemento, que es la economía para la vida, y que nosotros lo planteamos como visión de la economía propia de las comunidades o las economías populares. El cuarto elemento tiene que ver cómo superar la pobreza, el hambre y la desigualdad, y ese es un ejercicio transversal a muchas regiones del país, no solamente los pueblos indígenas, sino los campesinos. Y finalmente, ese acuerdo social, cómo logra la reconciliación entre sociedad, y ese acuerdo social, la conversa no es entre políticos en lo alto, entre empresarios, es estos conversando con la sociedad para decir, venga, ¿cómo mejoramos la situación política y de derechos en el país, donde no hablemos no de igualdad, ni de comunismo, ni socialismo, sino un equilibrio de la garantía de vida digna de las poblaciones y las familias? Eso es lo que nosotros queremos transmitir en un ejercicio de trabajo, de construcción y de fortalecimiento de tejido social. En últimas, señor consejero, esto entonces son reclamos también hacia el gobierno o al gobierno. ¿Eso significa que ustedes tenían que venir aquí para que por fin los escucharan? ¿El gobierno no está estableciendo un canal de comunicación con ustedes directo para ustedes poderles manifestar o poderle manifestar al gobierno esto que les preocupa, estos 5 puntos que usted nos menciona? Hola. Sí, consejero, ¿me escucha? Sí, mira, sí, nosotros hemos sido claros. Fortalecemos, apoyamos las reformas, pero con la garantía de la participación y de la inclusión de las apuestas de las organizaciones, no solamente indígenas, sino campesinas. La reforma agraria no solamente debe ir con mirada campesina, debe ir con mirada integral de lo afro, de lo indígena, de lo campesino, y en eso realmente vemos real participación. Las apuestas son fundamentales siempre y cuando en la integralidad, la consulta previa a todos estos derechos permitan construir y avanzar como país. Eso quiere decir que de algún modo también las acciones de paz pues deben ser contundentes frente a las 2 mesas de diálogo que hoy existen, y que dejen de asesinar y matar, desplazar y perseguir a nuestra gente. Entonces creo que es un llamado de atención a las partes que hoy están en este tema de la paz. Ahora, consejero mayor Joe Sauca, hablemos de el lugar de la protesta, porque uno pensaría que si una protesta pues la va a hacer, no sé, la población del departamento de Nariño, pues la hacen en el departamento de Nariño y alzan la voz, no sé, en la plaza de Nariño en Pasto. Si la protesta es en el departamento de Santander, pues si es el caso van a Bucaramanga y alzan la voz ahí, en el corazón mismo del Parque Santander en Bucaramanga. ¿Por qué razón coger unas chivas, venir hasta Bogotá para hacerlas
manifestaciones en Bogotá, en la Plaza Bolívar, y no hacerlas en sus territorios ancestrales? Tres cosas fundamentales. Primero, porque es político hacia el resto del mundo y de la población colombiana. Segundo, porque es exponer y proponer a un gobierno que pretende descentralizarse, porque no digamos mentiras, los gobiernos anteriores han centralizado en Bogotá, y entonces hay que venir, ahí sí, como dijo alguien, si Mahoma no va a la montaña, pues hay que ir la montaña va a Mahoma. Eso para tener un mensaje claro de lo que queremos transmitir. Y tercero, es esa invitación precisamente. Hoy necesitamos sí o sí que para lo que fue creado el Estado, la República, y para lo que la Constitución dice, es que el gobierno debe fortalecer las regiones y los departamentos. Y no nos podemos decir mentiras. Gran parte de la concentración de las decisiones políticas, económicas, presupuestales, hoy están en la ciudad de Bogotá, y el mensaje es que hay que empezar a fortalecer las regiones para que realmente los gobiernos, desde las organizaciones sociales, pero también desde los departamentos, puedan tener mucha más capacidad en solución de tareas y políticas hacia las comunidades. Claro. Y entonces, de todas formas, movilizar tanta gente, porque estamos hablando de miles de personas, pues es algo que resulta un poco complicado, ¿no? Porque eso es una logística, desde las carpas en las que ustedes se quedaron en el Parque Tercer Milenio hasta la alimentación, la gasolina de las flotas, o bueno, las flotas no, de las chivas, o el pago de los peajes, que además es algo realmente oneroso cuando uno hace un trayecto imagínense, desde el Cauca hasta Bogotá, eso es una fortuna. Ahí cómo se manejan las finanzas, o sea, eso ahí todos ponen, hay una gran bolsa, esto viene de pronto del Consejo Regional Indígena que mete la plata, ¿esto cómo funciona? Bueno, ese es un tema de todos ponen. Para el caso de los peajes siempre se habla con la fuerza pública, se habla con todos, y los carros que vienen agrupados, los peajes de regreso, porque eso no ha pasado en este gobierno, eso ha pasado en los anteriores gobiernos. O sea, aquí hay cosas que hay que conocer de fondo y de forma. La comida, la gente cultiva. A mí me hubiera encantado que los medios hubieran estado presentes cuando las chivas llegaron llenas de yuca, de plátano, de muchos alimentos que producimos, y que son los que hoy se quedan represados porque muchas veces no hay la garantía de sacarlos de los territorios para que la gente tenga economía. En términos de eso, el CRIC no es solamente una estructura central, es una estructura que está formada desde sus bases, de sus comunidades, de 139 autoridades en el Cauca, que tiene unas asociaciones que fueron creadas bajo el decreto normativo del 1088, y tiene su organización. Entonces, en esa dinámica administrativa todos colocan un grano de arena para avanzar sobre decisiones colectivas. Entonces, aquí, digamos, de algún modo, si la exigibilidad frente al gobierno también, y aquí voy a decirlo así, en otros gobiernos, cuando se ha solicitado la garantía para el movimiento indígena, moverse a través de ejercicios, por ejemplo, hoy tenemos el instrumento del Plan Salvaguarda, que es una política que es una sentencia que se emana en la Corte Constitucional y que hoy no ha sido reivindicada. Entonces, también sobre esos ejercicios se hace la petición para poder lograr sentarnos a conversar de estos temas que acabamos de hablar, porque pues aquí lo que está sucediendo y sigue pasando es el exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas. Entonces hay unos derechos que se fundamentan y unos derechos constitucionales bajo los cuales nosotros también podemos decir que el gobierno tiene el deber de garantizar que esos espacios se den. Pero yo me acuerdo, consejero, que en el gobierno anterior, cuando hubo una movilización de la Minga, en el marco del paro nacional, sí, pues los acompañaron a Bogotá, y creo que podían quedarse o se quedaron en algunas instalaciones de una universidad en la capital. ¿Esos no eran garantías en aquel momento? Pues si ustedes lo revisan en el marco y en el escenario, digamos, de todos estos ejercicios, la organización tiene la capacidad de relacionamiento político, de gestión y de hacer procesos internos para poder avanzar sobre estas acciones. Pero ahí no me contesta. ¿Este gobierno les dio a ustedes las garantías que gobiernos anteriores nunca les dieron? Las garantías que hoy están bajo la regla de la Constitución, y yo los invito a que hablen con gobierno qué garantías ha dado frente no a la movilización, sino frente a los espacios que otros gobiernos no nos han negado. Y revisen el Plan Salvaguarda,
y verán que hay muchas de las cosas que hay hasta hoy no se han cumplido frente a esa sentencia. Sí, señor consejero, también hay pues una preocupación frente a las marchas de ayer, y es que se hayan convocado, la marcha de ayer se haya convocado justamente cuando falta un mes para elecciones. ¿Qué responden ustedes frente a eso? ¿Por qué en este momento, cuando estamos en plena época electoral, y pues eso puede generar muchas suspicacias? Mira, hasta el momento revisen los movilizaciones y la minga jamás se ha politizado. ¿Por qué? Porque no buscamos otros escenarios salvo la dirección y la orientación bajo nuestros principios y bajo las lecturas que tenemos frente a reivindicaciones y propuestas políticas en pro de ayudar a fortalecer no solamente el gobierno indígena, sino las políticas de país. En eso somos claros y en eso somos independientes. Bueno, entonces, consejero, cuéntenos qué viene ahora para la minga, el CRIC. Ustedes, entiendo, ya se están devolviendo para sus respectivas regiones, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué tienen planeado? ¿Hay alguna otra movilización en la que estén pensando? Mira, yo quiero ser claro y quiero ser muy responsable ante la sociedad, y la invitación es a la conversa, a buscar ese acuerdo social. Y la minga se regresa, pero seguirá trabajando en las regiones y no se va a quedar quieta. La idea es fortalecer los procesos organizativos, relacionarnos, y no solamente la minga suroccidente es Cauca, la minga suroccidente es Huila, es Putumayo, es Caquetá, es el Valle, son otros que se han ido sumando en visión de poder mejorar y fortalecer políticas. Entonces, en esos términos, nosotros, lo digo públicamente porque no va a ser un secreto, queremos caminar hacia un encuentro nacional de organizaciones sociales para hablar de esas proyecciones y de esos ejercicios que debemos como sociedad, de la que hoy sufrimos los impactos de la guerra, pues de que hay que seguir fortaleciendo y organizando para poder también enviar esos mensajes de garantías para la vida del territorio y la democracia, la justicia, la paz, de lo que hemos planteado como organizaciones desde el suroccidente colombiano. Consejero, al comienzo de esta entrevista lo dijimos, Bogotá es la capital de todos los colombianos, y sin duda pensar que ustedes no tienen derecho a manifestarse aquí es un absurdo. ¿Usted qué le diría a aquellas personas que consideran que ustedes no tenían nada que venir a hacer a Bogotá? Porque yo insisto, y le dijimos al comienzo de este espacio, democracia es reconocernos entre todos y saber que todos conformamos esta sociedad. Yo no entiendo cómo hay personas que piensan que en esta entrevista lo que hemos buscado es maltratarlo, cuando lo que queremos es darle a usted un espacio para que exprese libremente lo que quiera. Pero, por favor, para quienes no lo han entendido, explíquele por qué para ustedes es importante estar en Bogotá, por qué para ustedes es importante poder ser vistos, ser escuchados en la capital del país. ¿Por qué llegamos acá? Porque queremos que nos conozcan, porque queremos que nos lean, porque no somos ni el coco o el diablo, ni somos superhéroes, somos humanos que también ganamos derechos a partir de la Constituyente del 91, y nosotros de manera especial queremos invitar a ese diálogo social que nos conecte entre los que vivimos en la ruralidad y las ciudades, y que mi mensaje al final es que entiendan que allá en las partes altas donde algún día nos desplazaron, hoy estamos cuidando el agua, hoy estamos cuidando muchas cosas, que es la llave que abren en las ciudades, y que eso nos conecte y que finalmente acabemos con esa violencia cultural y estructural que no solamente es física, sino ideológica, y que hoy estamos trabajando fuertemente para dejar el Parque Tercer Milenio muy lúcido como nos lo entregaron, y que eso somos nosotros, quizás diferentes en la forma de pensar, sentir y ver el territorio, pero humanamente estamos aquí para ser escuchados y para que podamos abrir un camino y una apertura hacia esa conversa y ese diálogo, que dejemos de pensar que hasta antes de la Constitución del 91 como nos denominaban salvajes, nunca lo hemos sido, y que todo lo contrario, tenemos todas las capacidades para fortalecer y ayudar a trabajar en este país y tejer y fortalecer sociedad en lo humanitario. Consejero Joe Sauca, muchas gracias por estar con nosotros desde el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, y darnos esta perspectiva que ojalá sea
algo que tome visibilidad para el país, porque es que el país está hecho de muchos matices, demasiados matices, que a veces nos es difícil aprender fácilmente. Una buena tarde para usted. A ustedes muy amables y un abrazo, que tengan un excelente día.